Voy a acompañar hoy con la guía para navegar en la incertidumbre empresarial. Resulta que en años de elecciones, años económicamente no tan fáciles, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel LATAM. Entonces, bueno, adicional a esto, hoy nos traen el libro que ellos mismos escribieron, ¿cierto? Ustedes, todo el grupo escribió pues, el liderazgo de Alejandro, pues el gerente. Es un libro muy interesante acerca de economía, pero es un libro que tiene como es muy didáctico. Yo he visto que tiene gráficos, colores, es muy explicativo. De hecho, hasta toma en cuenta, de hecho me pareció que es como escrito mucho para ese sector retail o ese sector comercio como el de nosotros, porque habla hasta del tema de la participación de mascotas, tema demográfico, cambios demográficos, cambios culturales. Bueno, ella es la que más sabe del tema, entonces mejor lo dejo con Joana. Muchas gracias por venir. Bueno, buenos días para todos. Como dijo Natalia, mi nombre es Joana Gómez, yo trabajo para la Dirección Económica de Sectorial y hoy quiero compartir con ustedes esta presentación que hemos denominado Guía para navegar la incertidumbre empresarial, retos y oportunidades. Entonces vamos a cambiar un poco de tema porque vamos a hablar de economía mundial, vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar un poquito de cómo están las variables macroeconómicas en nuestro país. También vamos a hablar un poquito de política, de lo que está bien y lo que no está tan bien. Listo. Entonces vamos a empezar. Dale, Mari. Pues bueno, vamos a tener dos primeros slides donde hablamos. Por acá ya me hicieron ay. Bueno, donde hablamos de economía mundial y geopolítica. Esta es la evolución en los últimos 35 años de la participación en el Producto Interno Bruto de las principales regiones del mundo. Entonces, miren, la barrita negra es la Unión Europea. Entonces, miren, la Unión Europea a principios en 1990 participaba con el 28,4% de la economía mundial. Miren cómo esta participación se fue reduciendo y en 2024 fue el 17,4% de la economía. No significa que la Unión Europea no esté creciendo, sino como todo lo que se produce en el mundo, ella participa en esa torta. Bueno, miremos en el centro, tenemos una barrita gris que empieza viéndose, pero se pierde un poco y ese es Japón. Japón en 1990 era el 13,9% de la economía mundial y en 2024 llegó al 3,6%. Luego tenemos una amarillita que casi no se ve, esa es Latinoamérica. Latinoamérica y el Caribe en el 90 era el 4,8% de la economía mundial, llegó a estar en el 8% y nuevamente en 2024 bajó al 6,6%. Y tenemos Estados Unidos, que empezó en 1990 con el 26%, en el punto donde estuvo más alto llegó al 32%, pero vuelve a estar en el 26%. Entonces, miren lo importante que es Estados Unidos, es un cuarto de la economía mundial, ¿cierto? Eso determina como la hegemonía que tiene, pero está estable. Pero tenemos un gran ganador en estos años, que es China. Miren, China en 1990 era el 1,6% de la economía mundial y en 2024 es el 17,8%. Entonces, por eso podemos escuchar en las noticias ese crecimiento que ha tenido China y cómo puede robarle esa hegemonía a Estados Unidos, ¿cierto? Pero en participación económica, entonces miremos los grandes, Estados Unidos, la Unión Europea y China, que es quien más ha crecido, ¿cierto? De hecho, si miramos los otros, no han crecido en esa participación. China es el que se ha ganado los mayores réditos de la globalización. Bueno, esto en cuanto a economía. Hay un tema también en geopolítica que es muy importante, que son los conflictos alrededor del mundo, ¿cierto? Entonces nosotros en este mapa resaltamos en rojo las zonas donde hay conflictos. ¿Por qué es tan importante analizar esos conflictos? Porque cuando estallan esos conflictos se ponen en riesgo las cadenas de suministro, y es lo que nos mencionaba Natalia ahorita. Por ejemplo, en este momento con la guerra en Irán tenemos un problema en el estrecho de Hormuz que está debajo de Irán. Miren, allá les señalo confrontaciones en Irán y en ese pasito pequeño es el estrecho de Hormuz. Yo miro si el señalizador funciona. Ya por aquí van a traer un señalizador. Yo bueno, sí. Sí, porque está no funciona.
bueno, es más, acá es el estrecho de Hormuz, debajo de Irán. Entonces, por esas confrontaciones, hay restricciones ahí para que todo el petróleo que se produce en esta zona salga, ¿cierto? Y circulen las materias primas, ¿cierto? Entonces es un ejemplo de cómo un conflicto mundial pone en restricción la circulación de energéticos como el petróleo o de diferentes materias primas, ¿cierto? Eso a veces parece muy lejano para nosotros, pero indirectamente nos empieza a afectar. Entonces, por ejemplo, esa restricción por ahí sale el 20% del petróleo que consume el mundo. Entonces eso hizo que los precios del petróleo hoy estén por encima de los $100, ¿cierto? Porque hay una restricción. Cuando esos conflictos son en zonas donde se producen materias primas claves, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Ucrania y Rusia, los precios de los agroquímicos se suben, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, yo no vendo agroquímicos, ¿cierto? Pero si vendo productos agrícolas que usan esos agroquímicos para su producción. Entonces ahí es donde empezamos a ver esas afectaciones en precio que están muy lejanas, pero nos empiezan a llegar indirectamente. Entonces esas zonas donde hay conflictos, miren que son muchas en el mundo y que pueden generar esos problemas. Entonces para las grandes empresas es muy importante tener diversificación de proveedores. Entonces, si solo consumen petróleo de esa zona y se restringe el estrecho, se quedan sin ese suministro. Entonces, hay un momento donde con la globalización el mundo dijo, no importa que eso venga de China, yo no necesito que lo produzcan aquí, eso ya es muy eficiente. Pero estamos como volviendo a decir, tenemos que tener proveedores cerca, tenemos que tener proveedores alternativos y tenemos idealmente que tener producción local y lo que podamos, ¿cierto? Entonces eso le pasa a las grandes empresas, pero también le pasa a las pequeñas, que hay que tener esa diversificación de proveedores y esas alternativas ante los conflictos. Bueno, eso es contexto de economía mundial, entonces estamos en un momento donde hay unos conflictos que generan incertidumbre sobre lo que va a pasar en el mundo, pero eso no es nuevo, ¿cierto? Cada año un conflicto, sale algo que hace que el mundo sea muy dinámico, muy cambiante, por eso los grandes líderes tienen que estar analizando estos elementos de incertidumbre para tomar decisiones y prepararse. Bueno, contexto de la economía colombiana. Finalizando 2025, el gobierno nos sorprendió con esta noticia que impacta a grandes y pequeños, y es que decidió aumentar el salario mínimo en 23%. Listo, ese 23% generó mucha alegría en las personas que efectivamente se ganan el mínimo, pero gran preocupación entre los empresarios que una parte de sus costos se iba a aumentar en ese porcentaje tan alto, ¿cierto? ¿Qué hace esto? Sería ideal que el salario subiera 23% para toda la población, incluso mucho más. Quisiéramos que todos se ganaran mucho más para tener mejores condiciones de vida, pero las empresas no están en la capacidad de asumir este salario. Además que detrás de esto hay una cosa muy importante, y es que no tanta gente como creemos se gana el salario mínimo. Entonces, en nuestra economía la informalidad está cerca del 60%. A las personas informales no les van a garantizar que el salario mínimo les suba 23%. O sea, esas personas no se están ganando los 2 millones de pesos. Y las empresas, con ese salario tan alto, van a pensar en generar nuevas contrataciones, o incluso si habían contratos que se acababan, pero lo van a poder dejar hasta ahí mientras analizan pues, las condiciones económicas. Entonces, primero, no se lo gana mucha gente, ¿cierto? Pero sí hace que las empresas suban los precios, tengan que subir los precios para los que se lo ganan podérselo pagar. Entonces, los que no se lo ganan tienen que comprar cosas más caras, entonces pierden poder adquisitivo, ¿cierto? Entonces, sería ideal, el salario mínimo de Colombia no es tan alto para las personas, pero sí es muy alto para la realidad de las empresas. Entonces, bueno, generó esa preocupación. Nosotros en Sectorial hicimos un ejercicio. Cogimos la estructura de costos de los principales sectores y hicimos un supuesto, que las materias primas subían a la inflación, los otros costos a la inflación. Cogimos el costo laboral y dijimos qué proporción de esos costos son salario mínimo y esos van a subir al 23%. Y los que se ganan más del mínimo van a subir a la inflación.
¿Listo? Porque es difícil que las empresas pues también tomaran la decisión de los que se ganan más del mínimo subir el 23%, porque esto golpea mucho su estructura de costos. Entonces en ese análisis nos dio que a la izquierda tenemos, así subirían los costos de las empresas en los diferentes sectores. Entonces, este es el promedio de las empresas del país a la izquierda. Por ejemplo, en salud los costos subirían 12%, en educación 10,3%, acá abajo tenemos comercio, que la estimación da que los costos subirían 6%. Eso en el promedio de todas las empresas del país, donde están formales e informales. Pero a la derecha tenemos cómo subirían los costos de las empresas formales. Miren que esos valores son para todos los sectores mucho más altos. Miren, en un negocio de agricultura formal tendría un incremento de costos altísimo por la alta participación de la mano de obra. Y en comercio, en promedio, los costos subirían 8,2%. Ahorita ustedes me dirán, sí, no, subió más, está muy optimista, pero hay una afectación a las empresas que tienen que asumir esos costos. Bueno, entonces, ¿esto a qué lleva? A que se cambien las estimaciones de las principales variables económicas. Entonces, con ese aumento del salario, lo que hicieron los analistas económicos inmediatamente fue empezar a ajustar sus proyecciones. En el caso de sectorial, nosotros estimábamos que este año la economía iba a crecer 3%, pero con esa afectación del salario mínimo nosotros tuvimos que ajustar la proyección y creemos que la economía va a crecer este año 2,1%. Entonces miren lo que tiene ese impacto dentro de la economía. La inflación venía bajando. ¿Cuál debería ser la inflación de nuestra economía? ¿Ustedes qué dicen? 2 o un 3. Listo, la meta de la inflación en Colombia es 3%, con un margen que esté entre 2 y 4. ¿Quién establece esa meta? El Banco de la República. Listo. Con la pandemia pasó algo. Pandemia, nos encerramos todos, no podemos consumir, la inflación se bajó. Pero luego de que nos permitieron salir otra vez como locos a consumir, la inflación para arriba. Y el banco empezó a subir las tasas de interés para bajarla, controlarla y la venía controlando. Eso venía pasando el año pasado, la inflación cerró en 5,1%. Pero con el aumento del salario, nuevamente los precios empiezan a subir. Entonces nosotros estimamos que este año la inflación iba a llegar a esa meta. Iba a estar entre 2 y 4%, pero con ese cambio nos tocó ajustar la proyección de inflación y creemos que va a ser 6,5% este año. Listo. Y también pasa en la tasa de interés, ¿cierto? La principal herramienta que tiene el Banco de la República para bajar la inflación es la tasa de interés. Entonces, si la inflación se sube, el banco tiene que subir la tasa de interés y lo hizo en enero. Teníamos la tasa de interés en 9,25% y la subió a 10,25%. No es que esa sea la tasa de interés que nos cobran a nosotros en crédito, ojalá, ¿cierto? Ojalá 10. Pero es la tasa a la que se prestan entre los bancos y a partir es la base con la que ellos nos cobran a nosotros la tasa de interés, entonces vamos a tener tasas más altas. Listo, entonces bueno, esos cambios. Ayer Bancolombia presentó sus proyecciones de estas mismas variables. Bancolombia es más optimista en el PIB. Bancolombia cree que vamos a crecer 2,9% este año. Bancolombia cree que la inflación va a estar en 6,26%, un poquito también más optimista. Y cree que la tasa de interés del Banco de la República la van a subir hasta 12,75%. Hoy estamos en 10,25%. El próximo lunes, 30 de marzo, hay reunión del Banco de la República donde van a determinar si sube nuevamente la tasa de interés. Los analistas están anticipando que la va a subir otra vez. ¿Cierto? Entonces, es una forma de contener la inflación. Ya tenemos datos de inflación, ¿cierto? Ya el DANE publica los datos de inflación del mes anterior al 6º día hábil. Entonces, hoy tenemos inflación a febrero. ¿Qué pasó en enero? La inflación se subió a 5,3, sí, como a 5,35. Entonces, bueno, ¿qué diría la gente? Si ven que eso del salario no era tan grave, subió muy poquito, no estaban muy exagerados. Esto, y en febrero bajó un poco, se ubicó en 5,29. Detrás de eso está un elemento, por ejemplo, bajaron los precios de la gasolina. Entonces eso ayudó a controlarla un poquito, pero los analistas siguen creyendo que en el transcurso del año se va a subir un poquito la inflación.
Bueno, hasta hay dudas, inquietudes. Bueno, vamos a mirar otra variable macroeconómica, que es la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es la diferencia entre lo que valen las exportaciones de Colombia y lo que valen las importaciones. Listo, entonces, es coger el valor de las exportaciones y restarle las importaciones. Nosotros ahí tenemos un déficit. Lo que importamos vale mucho más de lo que exportamos. ¿Cuál es esa diferencia? Esa diferencia es de 16.300 millones de dólares, ¿cierto? Tuvimos un récord en 2025 de ese déficit. Lo que exportamos vale 50.200 millones de dólares y lo que importamos vale 66.000. Listo, entonces este es un elemento, a veces cuando la economía local no está tan bien, esta es una forma también de crecer. Nuestra economía no está tan bien, pero le exportamos a otros países que están bien, esto nos ayuda al crecimiento. Por eso es preocupante que miren que en 2022 logramos exportar casi 57.000 millones, pero se nos bajó mucho. ¿Qué explicaba 2022? Teníamos unos precios súper buenos de petróleo y carbón, entonces eso hace que nos entren muchos dólares, pero ¿qué ha pasado recientemente? Esos precios se nivelaron y no tenemos otros sectores fuertes que reemplacen eso, ¿cierto? El sector agropecuario le ha ido bien, al oro le ha ido bien, pero no es suficientemente fuerte todavía para reemplazar ese hueco que deja el sector de extracción minero-energética. Además, en un gobierno que no es favorable a este sector, ¿cierto? Que no apoya tanto que sigamos explorando estos energéticos. Bueno, otro tema que es complejo para nuestra economía y es la confrontación de los grupos armados ilegales. Miren que tenemos todo el país con áreas de confrontación de grupos armados. En el norte del país tenemos mucha participación del Plan del Golfo, que es como ese rosadito. Tenemos también Ejército de Liberación Nacional en el norte y en el centro del país. En todo el sur tenemos la segunda Marquetalia, que es ese verde. Tenemos también el estado, las disidencias de las FARC, que es como ese cafecito. Entonces miren, tenemos casi todo el país en confrontación por grupos armados ilegales, ¿cierto? También esto es una preocupación muy grande porque esto genera lo que se conoce como costos ocultos, que son que nos toca pagar vacuna, nos toca asegurar más mercancías, nos toca asegurar más la logística, en ciertos horarios no se puede circular, por ciertas horas no se puede circular, entonces eso encarece la operación de las empresas y estas son cosas que yo sé que a ustedes, a algunos les toca ya más de cerca, ¿cierto? Porque miren, tenemos todo el país en confrontación y tenemos unos datos que también son alarmantes. La extorsión ha crecido, el secuestro ha crecido, la trata de personas ha crecido. Tenemos más o menos estabilidad en hurto y homicidio, pero son cifras altísimas. Pues no es nada positivo, es que siempre hemos estado a niveles muy altos y muy bajo nivel de erradicación de cultivos ilícitos. Bueno, este es el déficit fiscal del gobierno. ¿Qué es el déficit fiscal? El gobierno es como una casa, como la casa de nosotros. El déficit es la diferencia entre lo que nos ingresa y lo que nos gastamos. Entonces, como el gobierno, con su presupuesto, se gasta más de lo que le ingresa, entonces va acumulando un déficit. Ese déficit lo financia con deuda pública. Entonces, hay unos indicadores de referencia. Ese déficit en nuestro país debería ser más o menos el 3% del PIB. Pero aquí tengo los datos a septiembre estábamos en 5,4% del PIB y cerramos el año con 6,4%. Entonces estamos muy desfasados en el gobierno en lo que estamos gastando versus lo que nos ingresa. Y la proyección para 2026 es que bueno, vamos a estar en 6,20%. La de Bancolombia es, por ejemplo, 7%, o sea, cree que 2026 el déficit va todavía a estar más alto. Y ahí hay una senda de lo que se proyecta debería ser esa reducción. Entonces, el gobierno que vamos a elegir en los próximos meses la va a tener muy difícil, porque tiene que llegar a encontrarse con estas finanzas, ¿cierto? Y tiene que atender este tema, ¿cierto? O generar más ingresos, que es lo que ha buscado este gobierno con reforma tributaria, pero no se la han aprobado, o reducir el gasto.
Bueno, aquí miren el endeudamiento, esta es la otra cara de eso que les decía. O sea, en una casa donde gastamos más de lo que nos ingresa, la alternativa es deuda. Entonces nos hemos venido endeudando, no solo en la administración Petro, en otras administraciones nos hemos venido endeudando. A octubre teníamos este endeudamiento, esa cifra no nos cabe en la cabeza, ¿cierto? 1.180 billones de pesos debemos como país. Entonces, este gobierno aumentó como en 300 y punta billones la deuda, no es el que en variación porcentual más la ha incrementado, el que más la incrementó fue en términos porcentuales fue Santos. Duque también lo aumentó mucho, pero ¿qué pasa? Santos tenía una justificación, le tocó la caída de los precios de los energéticos, entonces tenía que atender el déficit de los combustibles, bueno, había una justificación. A Duque le tocó la pandemia, entonces también los analistas consideran había una justificación. Entonces, los que critican más a Petro dicen Petro no tenía justificación, porque no había ni esa caída tan grande de energéticos ni le tocó el COVID, ¿cierto? Entonces, bueno, consideran que se ha gastado más esa plata en el déficit del fondo de combustibles y en gasto burocrático, subsidios, y muchos sus críticos consideran que eso se hace con fines electorales, ¿cierto? Esos subsidios. Bueno, este es el presupuesto de la nación, aunque estemos así de llevados, presentado un presupuesto super alto, 546 billones, está desfinanciado. Entonces, de hecho, con la proyección de este año no alcanzamos a cubrir lo que el gobierno presupuestó, pero eso era un problema del otro presidente, porque en los primeros meses nos gastamos la plata y ya después miramos qué hacer. Bueno, entonces detrás de esto están esos intentos de reforma tributaria y esos temas de emergencia económica, porque son mecanismos para que le ingresen más recursos al gobierno y pueda cubrir parte de ese desfase que tiene. Bueno, los sectores con más presupuesto: educación, 88,3 billones, salud con 78 billones, defensa con 68 billones, son los tres que más reciben recursos. Pero miren que hay algo que se lleva más recursos que esos sectores: la deuda, atender la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? Es pagar los intereses y lo que tengo que ir abonando en este año. Listo, entonces miren que la deuda tiene este componente. Bueno, este es un tema un poquito más técnico, y es que, como nosotros tenemos calificaciones, data crédito, eso, las economías reciben una calificación de que también manejan sus finanzas. Esas son las calificaciones crediticias que dan agencias como Standard & Poor's. Entonces dicen, este país con su manejo financiero tiene como responder por sus deudas, ¿cierto? Entonces otorga unas calificaciones, y ustedes a veces escuchan en noticias que calificación AAA, que BBB. Bueno, nosotros, las calificaciones más buenas son las que están entre BBB y AAA, porque se considera que esos países tienen grado de inversión. O sea que es un país que puede asumir sus pagos, es seguro llevar allá mis inversiones, pero nosotros en 2021 perdimos grado de inversión. No sé si ustedes se acuerdan cuando se dio el estallido social. Luego de la pandemia intentaron presentar una reforma tributaria para poder pagar esas deudas que se generaron por los subsidios de la pandemia. Esa reforma no fue aprobada, incluso la gente salió a protestar, que tuvimos un gran paro. Entonces, como no fue aprobada esa reforma, las calificadoras dijeron, sin esa reforma sus finanzas muy mal. Pues rebajó la nota. Listo. Y en agosto del año pasado nos rebajaron mal la nota. No estábamos manejando bien las finanzas del país. ¿Por qué es esto importante? Porque, ¿qué dicen los extranjeros? Le presto, pero le cobro más porque usted de pronto no me paga. Entonces eso hace que al gobierno le presten a unas tasas mucho más altas, e incluso hay empresas grandes que se endeudan en el extranjero, ¿cierto? Entonces reciben ese castigo por no estar manejando bien las finanzas. Bueno, y la inversión extranjera directa. Estos son los flujos. El año pasado pasó algo muy particular, y es que bueno, la inversión viene cayendo mucho en los últimos años. O sea, hay desconfianza un poco en nuestra economía, y la inversión se ubicó en 9.174 millones de dólares. Tuvo una caída del 14%, pero miren que llevamos varios años con caída en la inversión extranjera. Y aquí están los orígenes de esta inversión. Entonces hemos perdido, si lo comparamos con el mejor momento que fue 2022, es como si hubiéramos pasado casi a la mitad de la inversión.
sea, la confianza que los recursos del extranjero tienen en nosotros. Bueno, esas son como las noticias no tan buenas. Listo, vamos a hablar porque no todo está mal. Entonces, esta es la participación de los principales sectores en nuestro PIB. Entonces, miren, lo decía ahorita Natalia, comercio, transporte y alojamiento es la rama de actividad que más pesa en nuestra economía. Listo, pesaba en 2010 el 18,1 y en el año pasado pesaba el 19%. O sea, ha ganado participación esa rama de actividad. Ustedes a veces van a encontrar que el comercio es el 10, que el comercio es el 8. ¿En qué está la diferencia? Que este está junto con transporte, alojamiento, ¿cierto? Como el tema de logística. Entonces ha ganado participación. La industria ha perdido participación. Miren, era el 14,8 y hoy es el 12,2. El gobierno, el tamaño del Estado ha crecido, miren que era 14,4 y es 17,7%. ¿Qué otros sectores han crecido? A la agricultura le ha ido bien en los últimos años. Era el 6,7, pasó al 7,1. ¿A quién no le ha ido tan bien? Explotación de minas. Era el 6,5 de la economía y hoy es solo el 3,8%. El entretenimiento le ha ido súper bien. Era el 2,6% y hoy es el 5,1% de la economía. Los últimos años han sido súper favorables para el sector de entretenimiento. Luego de la pandemia el sector servicios tuvo una reactivación muy grande, conciertos, bueno, solo se vivió una vez esas teorías, entonces favorecieron a este sector. Bueno, en esa composición, y esta no la entiende nadie, la economía dividida en 52 sectores, o sea, ya no los grandes, sino los pequeñitos. Y esto es como han crecido los últimos 3 años. Entonces, a la derecha tenemos los que más crecieron, la barrita verde es 2025, los que más crecieron en 2025. Entretenimiento, pesca, aceites y grasas, construcción civil. Entonces miren que uno a veces se deja deslumbrar por las cifras. Construcción civil creció, no sé, ahí no se ve bien, un 9%, o ya como 4 años de creciendo. Entonces de una base muy bajita es muy fácil crecer bastante, ¿cierto? Pero sabemos que la infraestructura ha estado golpeada. Entonces, ¿cuáles son los más favorables? Los que tienen las 3 barritas hacia arriba, ¿cierto? Porque llevan al menos 3 años seguidos creciendo. Y ahí sí tenemos sectores como entretenimiento. Miren, el segundo es entretenimiento, 3 años seguidos creciendo. Y hacia el lado de allá tenemos los sectores que les ha ido muy mal en los últimos años, como la extracción de minerales, la construcción inmobiliaria. Sabemos que la construcción inmobiliaria está muy afectada, los subsidios se volvieron más difíciles de gestionar, es más difícil que se lo den y es complejo porque eso busca beneficiar a las familias más vulnerables, pero a una familia vulnerable no le da para acceder a un subsidio de esos. Y más expresado en salarios mínimos, porque los precios de las viviendas de interés social están expresados en salarios mínimos, entonces se vuelven muy costosas. Bueno, sectores, a pesar de ese contexto macroeconómico que tiene retos, hay unos sectores con oportunidad. Algunos están en el área de la tecnología, todo el tema de software, de ciberseguridad, de digitalización. Ahorita veíamos todas las oportunidades que hay con inteligencia artificial, son sectores a los que les está yendo muy bien. También la medicina prepagada. Como el sector salud ha estado tan golpeado, la gente que tiene capacidad de pago dijo, no, yo no sigo haciendo esas filas, me voy a pagar un seguro, me voy a pagar una prepagada, me voy a pagar un plan complementario, porque está muy complejo. Entonces ese sector resultó beneficiado indirectamente de que el sector de salud público estuviera afectado, entonces les ha ido bien, han crecido mucho los afiliados. Bueno, también el tema de mascotas, o sea, hay como unos cambios en tendencias que también impulsan ciertos sectores, ¿cierto? Mascotas, el gaming, la cosmética, ¿cierto? Es muy intenso de entender para mí lo de la cosmética, porque luego de la pandemia la gente salió a maquillarse un montón, incluso en la pandemia se maquillaba, pero bueno, este sector está yendo súper bien, el sector cosmético. Bueno, ahora lo que sí nos está yendo bien, reservas internacionales. Las reservas internacionales son como un ahorro que tiene el Banco de la República para respaldar la economía. Entonces, ¿en qué tiene esos ahorros el Banco de la República?
tiene, compra otras monedas, ¿cierto? Dólares, oro, tiene certificados de deuda de otras economías, de economías que considera sólidas, y son un ahorro para un momento difícil de la economía. Entonces miren que estamos en cuarto lugar, pues estamos muy lejos de Brasil, de ese nivel de reservas, o México, pero son economías mucho más grandes, muy orientadas a la exportación, pero estamos en cuarto lugar con 66.352 millones de dólares en reservas. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, mucha plata, ¿cierto? Pero si mira contra esa deuda dicen, bueno, más o menos. Pero las reservas no deben ser iguales a la deuda, porque la deuda está a muy largo plazo. Veíamos 1.180.000 millones de dólares de deuda y aquí solo tenemos 66.000. Las reservas deben alcanzar a cubrir la deuda de más corto plazo. O sea que si esta economía se cae mañana, yo tengo con que asumir al menos un año de esos compromisos. Y miren que es igual a una cifra que veíamos ahorita, es igual a las importaciones. O sea, si dejáramos de recibir dólares, las reservas alcanzarían a cubrir lo que nos vale un año de importaciones. ¿Listo? Entonces ese es el objetivo de las reservas. Respaldar la economía ante un momento difícil donde, por ejemplo, no nos ingresen dólares. Ahí lo estamos haciendo bien, lo está haciendo bien el Banco de la República. Otra súper buena, las remesas. Las remesas, miren que son superiores a la inversión extranjera directa. Tuvimos un pico de remesas, que es el dinero que nos envían nuestros familiares que se fueron al exterior, 13.000 millones de dólares. Esto es muy positivo porque ayuda a muchas familias, mueve el consumo. Entonces, los que están en el extranjero mandan platica para que la familia consuma o para que vaya construyendo una casa para cuando él se vuelva para acá. Entonces, eso dinamiza la economía. Listo, no debería ser así porque detrás de esto que está gente que se ha tenido que ir del país porque no encuentra las condiciones para estar bien acá. Entonces, miren, entre 2022 y 2024, 1,3 millones de colombianos se fueron de forma permanente del país. Eso es lo que hace, además de los que se han ido antes, que nos llegue tanta plática de remesas. Bueno, ¿y de dónde la mandan? Casi la mitad de Estados Unidos. Luego el 16,6% de España. Y uno que ha venido creciendo mucho, podemos tener algún familiar que se fue para Chile. Que desde Chile también nos han estado empezando a mandar muchas remesas. Y eso ayuda a dinamizar la economía. Entonces, miren, la inversión extranjera se nos cae. Te hago una pregunta. Sabemos pues que en Chile la uva, bueno, lo de los vinos, pero ¿qué otro tipo de economía tienen que estar logrando que los colombianos se vayan para allá? Yo he visto muchos en construcción. Se están yendo muchos a trabajar en construcción. Sí, servicio doméstico también. Y es una economía muy parecida a la de nosotros. Pero el salario justifica mucho. Entonces no tienen el reto del idioma, ¿cierto? El mismo idioma, una cultura más o menos similar, no es un cambio tan drástico, no es tan difícil hacer como el proceso de migración, pero sí, servicios domésticos, construcción, algunas actividades agrícolas. Sí, también algo de minería. Gracias. Bueno, entonces eso remesas. Entonces hablamos de inversión extranjera directa, se nos cayó. Exportaciones bajitas, las remesas están ayudando un poco. Listo. Otra oportunidad, Venezuela. Venezuela era un aliado comercial clave para nosotros. Le exportábamos mucho. Miren, en 2012 le exportábamos 2.500 millones de dólares y solo importábamos de allá 500 millones de dólares, entonces teníamos un superávit. Es un aliado muy importante porque a ellos no les mandamos petróleo, oro, como digo, sino que les exportamos industria que tiene valor agregado y fortalece nuestra industria. Listo, entonces se deterioró esa relación y perdimos un gran aliado comercial, pero con el restablecimiento de las relaciones ha empezado a mejorar otra vez esa dinámica y con la esperanza de que la economía venezolana va a estar mucho mejor ahora, pues ahí se abre pues, una gran oportunidad. ¿Por qué tiene ahí que creció tanto? Pues porque miren los picos que traía 2017, 2018, 2019 bajó muchísimo, el 2020 peor.
Y mire que en el 2021 volvió a empezar a subir, 2022 subió, 2023, el 24 subió mucho y el 20... Bueno, el 2025 es porque está parcial. No, ahí no están los datos de todo el año, pero es mucho más alto. Listo, es político, cuando es la relación con ellos, ¿cierto? Entonces, cuando peleamos con Venezuela políticamente, se nos fue muchas restricciones, cierre de frontera, bueno, desconfianza, pero ya con el restablecimiento de las relaciones, especialmente este gobierno son unas cosas positivas, una buena relación con Venezuela, que hace que se reactive esta dinámica. Bueno, ahora sí lo político. Bueno, esta es una encuestadora que se llama Atlas Info. Hizo 2 encuestas, una antes de las consultas y otra después de las consultas. La de la izquierda es antes de las consultas. Entonces, en esa antes de las consultas ganaba Iván Cepeda con la mayor intención de voto, 37%. En segundo lugar, Abelardo de la Espriella, 34,7%. En tercer lugar, Sergio Fajardo, 6,9%. En cuarto, Paloma, con 4,3%. Y quinto, Claudia López, con 2%. Esto de hacia abajo, Roy, Santiago Botero, Miguel Uribe, Juan Fernando Cristo, con porcentajes menores. Miren lo que pasó luego de las consultas. Iván Cepeda, muy estable, sigue dominando la intención de voto, 35%. Abelardo perdió un poco, 26,8%, pero la que más subió fue Paloma, ¿cierto? Luego de las consultas, la ganadora en esa encuesta fue Paloma, que pasó del 4,3 al 16,8%. Y Fajardo más o menos estable, Claudia bajó un poquito, y ahí los demás estables. Por ejemplo, Juan Fernando Cristo, que tiene 0,8, ya no se presentó como candidato presidencial. Entonces, esto es lo que pasaba antes, y tenemos como esa estabilidad en Iván Cepeda liderando la intención de voto. Eso pasa en primera vuelta. Y la primera vuelta es 31 de mayo. 31 de mayo. Pero ¿qué pasa en segunda vuelta? A Iván Cepeda le va muy bien en la intención de voto en esa primera vuelta, pero si llegara a una segunda vuelta, las encuestas, esa primera encuesta que se hizo, dice que perdería contra Paloma. O sea, que le ganaría a Paloma en 45,7 versus 38,4. Que de la Espriella también le ganaría 43,5 versus 39,2 y con Fajardo tendría un empate técnico. ¿Cierto? Eso es lo que pasa para salir en segunda vuelta según esta encuesta. Pero falta un camino por recorrer, ¿cierto? Apenas van a empezar los debates, ya están consolidados los candidatos, que antes había no sé, 90 y punta de candidatos, solo se inscribieron 14 y estos que vemos acá pues son los que tienen pues como la mayor posibilidad de llegar a la presidencia. Entonces bueno, hay que estar muy atentos a esos debates y a validar pues como los intereses que defiende cada uno y qué tan estructurados están en esas propuestas. Bueno, y el 8 de marzo no solo tuvimos consultas, sino que elegimos el Congreso, que se divide en 2, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. En el Senado son 103 curules opuestos y en la Cámara de Representantes 183. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ellos son los que aprueban o rechazan las propuestas que va a presentar el nuevo presidente. Entonces el Congreso es un mecanismo de debate, de protección y de aprobación. Entonces, cómo está pintado es importante para saber qué tan favorable va a ser al candidato que gane. Entonces, por ejemplo, si gana Cepeda, va a tener unas 29 curules a favor. O sea, de esos 103 votos del Senado, Cepeda tiene fijos 29, que son los del pacto y que son los del Frente Amplio Unitario y los de Maíz Ahí. Si gana Paloma o de la Espriella, tienen 27 a favor, que son principalmente Centro Democrático y Cambio Radical. Si gana, por ejemplo, Fajardo, tiene 16 curules a favor, que son la Alianza por Colombia y Ahora Colombia. Entonces, eso es importante por eso, porque miramos qué tan favorables son para aprobarles las propuestas. Y hay unos que se consideran bisagra, que es bisagra, que uno no sabe a quién va a apoyar, sino que son los que terminan determinando ahí el tema, que son los liberales, los conservadores, el partido de la U, y ahí hay unas 30 curules. Entonces,
el pacto histórico tiene mayoría, pero no es tan claro pues, que los tenga todos para que los proyectos pasen. Bueno, esta es nuestra propuesta de tarjetón, la venimos haciendo desde el año pasado, la vamos ajustando. Entonces creemos que entre estos candidatos está el presidente de Colombia. Bueno, ahora para finalizar les voy a contar, ahorita nos decía Natalia, nosotros lanzamos un libro que se llama Hoja de Ruta Empresarial. Ahí hablamos de muchos elementos, de tecnología, de talento, de estrategia, y aquí traigo algunas diapositivas tiempo de estos temas, pero les voy a contar por encimita para que sepan. Tenemos media hora. Bueno, listo. Entonces, tenemos un apartado donde hablamos del cambio de mentalidad en las empresas. A las empresas se les venía exigiendo algo tradicionalmente que era: usted tiene como misión aumentar la riqueza de los socios, de los dueños de este negocio. ¿Listo? Eso ha venido cambiando en los últimos años y ya se nos pide que además de aumentar la riqueza de los socios, le generemos bienestar a los empleados, atendamos súper bien a los clientes, ¿cierto? Entonces es preocuparnos por todos los que están alrededor del negocio. Entonces esa es la clave en ese cambio de mentalidad empresarial. Y hay otro cambio, lo he mencionado aquí bastante, y es ya no es suficiente diferenciarnos en productos y servicios, sino hay que desarrollar experiencias para los clientes. ¿Cierto? Que sientan que la solución es tan personalizada, que lo atiende tan directamente su necesidad, que se sienta tan a gusto y no quiera cambiar ese tipo. Y buscamos ser muy ágiles, ¿cierto? Antes se perseguía la eficiencia, pero hoy buscamos la agilidad y la combinación de muchos factores para que todo pueda fluir. También hablamos, hay un tema, y es el bienestar de los empleados se volvió una estrategia. Y es que estamos en un momento donde la situación de salud mental, de tristeza, de bienestar de las personas es compleja, ¿cierto? Entonces, se desarrolló un índice que se denomina índice global de tristeza, ¿cierto? Miren cómo ha venido aumentando, y esto impacta la productividad empresarial. ¿Por qué? Porque una persona triste, deprimida, ansiosa, no rinde igual, tiene más ausentismo, genera mal ambiente laboral. Entonces esto que parecía tan light, que no le damos tanta importancia, tiene impacto en la productividad de las empresas. Bueno, y tenemos otro reto, y es que normalmente los líderes están desconectados de los trabajadores, ¿cierto? Entonces no conocen tanto sus necesidades, y miren lo que pasa en esta encuesta que hace la consultora Deloitte, y es que miren los empleados como tienen efecto positivo derivado del trabajo, que es la de la izquierda, y los gerentes tienen un efecto positivo mayor, ¿cierto? Miren el efecto positivo en los empleados, en el bienestar físico, mental, social, es casi la mitad de lo que tienen los gerentes y directores. Entonces no estamos logrando transmitir también ese bienestar en el nivel que esperamos a los trabajadores. Entonces es muy importante preocuparnos por ellos y que nosotros preguntarnos, ¿ellos saben o estamos conscientes de que me preocupo por ellos y que estoy haciendo esto por ellos? Bueno, esto es un tema de competencias, y es que en los próximos años van a cambiar las competencias laborales de una forma importante. No solo competencias técnicas, sino blandas. Capacidad de adaptación, lo que nos decían ahorita, por ejemplo, de inteligencia artificial, eso requiere cambio, ¿cierto? Y el cambio a veces nos cuesta. Entonces nos requiere adaptarnos a muchas cosas. Y miren que Colombia es uno de los países que, según el Foro Económico Mundial, va a tener que cambiar más sus competencias básicas. Entonces tenemos un gran reto, y se encuestó líderes a los empleadores en el mundo. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, entonces se encuestó a los empleadores en el mundo y se les preguntó cuáles habilidades consideran fundamentales. Hoy, el 69% de estos encuestados dijo que el pensamiento analítico era muy importante. El 67% resiliencia, flexibilidad y agilidad. Miren que la influencia social empezó a ser importante. Entonces yo ya veo las personas
motivación, estar alfabetizados en temas tecnológicos, empatía, curiosidad, orientación al servicio clave, inteligencia artificial y big data, pensamiento sistémico y gestión de recursos y operaciones. Bueno, y este sí es un reto más grande porque es cómo están migrando esas habilidades y cuáles son las que van a ser más claves en 2030. Entonces, en el extremo superior derecho tenemos las habilidades que hoy son importantes, pero que van a ganar mucho más relevancia a 2030. Entonces, ahí tenemos la que más crece en nivel de inteligencia artificial y big data, saber de tecnología, lo básico, pero todas las personas tienen saber de tecnología, pensamiento creativo, miren que sigue siendo muy importante la influencia social y la capacidad de ser resilientes, flexibles porque viven muchos cambios. Bueno, esta es la información que tenía para compartirles hoy. Les cuento de sectorial, entonces nos dedicamos a analizar cómo se comportan los sectores de la economía colombiana. Desarrollamos una plataforma que se llama ODA, donde el usuario entra y se actualiza sobre lo que está pasando en sus sectores. Hay 130 sectores para elegir cuál es el que a uno más le interesa. Y como estamos promocionando nuestro libro Hojas de Ruta Empresarial, le puse una tarea a Mariana y fue que estuviera muy atenta a las dos personas que más participaron hoy en el evento para darles el libro. Entonces Mariana nos va a decir quiénes son esas personas. Bueno, claramente no me aprendí el nombre. Y bueno, y las dos personas que estuvieron en el que más participaron durante todo el evento, pues con las diferentes conferencias que tuvimos. Tú, Gracias. y eres tú. Eso. Bueno, queremos como adquirir el libro. Hoy tenemos como una promoción. Normalmente el libro en el mercado cuesta 105.000 pesos. Hoy los dejamos en 90.000 pesos y se quieren acercar, entonces yo los voy a estar acompañando en el proceso de la venta. Entonces yo... No, muchas gracias a ustedes. Cualquier duda, Natalia tiene mi contacto y les va a compartir la presentación. Gracias. No sé qué dudas tengan. Aprovechémosla a ella porque es una persona muy versada en los temas y no sé si entonces quieran preguntarle algo más. Yo ¿sabes qué? En el libro hacen los comerciales, además cosas. No sé si de pronto puedas, porque estaban diciendo pues en el libro el tema de cambio también demográfico y generacional, los niños están, de aquí al 2040 van a rebajar más o menos. Si ahora están en el 9 van a bajar al 8 o 7. Pero entonces las familias iban a subir en mascotas y entonces sería uno ahí que, porque nosotros esa categoría también, las dos, una baja y la otra subiendo, entonces me parece interesante. Sí. Bueno, mascotas. Mascotas es uno de los sectores que nosotros tenemos identificado con oportunidad. Creemos que el tamaño de mercado va a llegar a unos 6,1 billones de pesos para 2026 y se está dando ese cambio de tendencia y es que muchas familias ya están decidiendo no tener hijos, pero sí tienen mascota. Hay una estadística que dice que al menos en 6 de cada 10 familias en Colombia hay mascotas, ¿cierto? Tienen un gatico, un perro, los dos o más, ¿cierto? Y son como una forma también las familias emocionalmente es complejo porque buscan depositar ese cariño que tradicionalmente le daban a los niños en ellos. Entonces tiene un potencial de crecimiento muy alto y porque venía de una parte básica, ¿cierto? Que volver al cuidado, unas cosas muy básicas, pero se empieza a sofisticar. Y también conocerán gente que se pone a pelear entre sí, estamos volviendo las mascotas como las estamos humanizando y eso, pero es un mercado que mueve dinero y ya le celebramos el cumpleaños, le tenemos seguro, le tenemos funeraria, le compramos juguetes, le compramos ropa, le disfrazamos para Halloween. Entonces, es un miembro más de la familia, y los invitan al cumpleaños de las mascotas, ya no de los niños, sino al cumpleaños de las mascotas y se
pero va a seguir creciendo mucho más. Entonces imagínense todo lo que le ofrecían a niños y lo van a ofrecer a la mascota. Ahí hay potencial. Si el niño se disfraza, sí. Si el niño tenía guardería, la mascota tiene guardería. Si el niño hay muchas familias que no tienen prepagada, pero el niño sí tiene prepagada. Porque cuidamos mucho a nuestros niños, así cuidamos a nuestras mascotas y hay mucho potencial. En la unidad donde yo vivía antes, teníamos un espacio para los niños, el parquecito. Pues en la asamblea decidieron que la mitad era para los niños y la mitad para las mascotas. Y construyeron la división porque ya había más familias con mascotas que más familias con niños. Entonces, sí. Sí, entonces, champú, alimentos, juguetes, pañitos, la camita, la cobija. Toda la área de mascotas concentrados. Socorro decirle a los otros productos que hay en las cafeterías, a las mascotas, que hay un compañero encargado de mascotas y no damos trabajo porque 15 límites no una basura. Tiene que tomar la área de mascotas.